En este momento les voy a explicar cómo se interpreta una placa de tinción Gram de secreción vaginal. Por ejemplo, aquí estamos viendo una secreción vaginal donde claramente vemos algunas células descamadas que pertenecen a las células que salen del tejido escamoso de la región vaginal. Pero como es una tinción Gram que básicamente está hecha para ver células bacterianas, estas siluetas de las células epiteliales no son muy claras. Entonces, para interpretar según los criterios de Nugget de esta secreción vaginal, primero vamos a fijarnos en qué tipos de células tenemos bacterianas en ese tejido. Por ejemplo, miren, aquí tenemos unos bacilos alargaditos que son de color morado, casi azulados en esta tinción, ¿no es cierto? Y esta forma que nosotros vemos aquí es característica de los lactobacillus, que son parte de la microbiota normal. Normalmente la microbiota de este lugar está compuesta en su mayoría por diferentes especies de lactobacillus, que son los que mantienen el pH ácido de la secreción vaginal. Después tenemos que ver si tenemos otras formas bacterianas, por ejemplo, bacilos gram negativos, que realmente no los podemos ver aquí en la tinción, o bacilos gram variables, que quiere decir bacilos que pueden tener la misma forma y algunos verse morados y otros rosaditos. En este caso, como nosotros tenemos bacilos gram positivos alargados en una cantidad mayor a 30, vamos a ir a nuestra tablita de los criterios de Nugget y vemos que el criterio mayor a 30 bacilos gram positivos en esta placa corresponde a 0 puntos. Como no hemos visto bacilos gram negativos pequeños, entonces nosotros hemos visto 0 bacilos gram negativos pequeños, eso también corresponde a 0 puntos. Y como tampoco hemos visto bacilos gram variables curvos en nuestra plaquita, eso también corresponde a 0 puntos. Entonces, sumado esto sería 0 puntos de los gram positivos más 0 puntos, porque no encontramos bacilos gram negativos, más 0 puntos de lo que no encontramos los bacilos gram variables curvos, corresponde a un puntaje total de 0. Recordemos que la flora vaginal normal tiene un puntaje entre 0 y 3. En otro caso, vendría a ser este de acá. Ustedes pueden ver, miren, estas células también corresponden al tejido vaginal y también son células descamadas. Aquí les vemos con un poquito de más resolución. Y vemos también que tienen unas células pegadas, unas bacterias están pegadas a estas células. Cuando nosotros encontramos estas células con bacterias pegadas allí, a nosotros les llamamos a estas células enclave, que corresponden a células que realmente están infectadas o que están pegadas de muchísimas bacterias. Estas células enclave también nos indican que puede tratarse de una vaginosis bacteriana. Pero vamos a nuestros criterios de Nugget. Entonces, primero vamos a buscar si tenemos bacilos gram positivos. Y vamos a buscar esas formas que vimos en la placa anterior, que son bacilos alargados, un poquito moraditos. Y realmente nosotros viendo todo este campo microscópico, no hemos encontrado ni uno solo de esas formas bacterianas. Por lo tanto, como no hemos encontrado ni uno solo, le vamos a dar una cantidad de 0 bacterias, lo cual nos da un puntaje de 4. Después vamos a empezar a contar cuántos bacilos gram negativos pequeños tenemos en nuestra placa. Acuérdense que en la tinción gram los bacilos gram negativos se ven de color rosado. Entonces, ocasionalmente se ven algunos bacilos gram negativos, ¿sí? Por aquí tenemos algunos otros bacilos gram negativos, ¿sí? En algunas partes de nuestra placa. Entonces, nosotros lo hemos denominado como que hay de entre 5 y 30 bacilos gram negativos pequeños en esta plaquita. Esta cantidad de bacilos gram negativos corresponde a un puntaje de 3. Y finalmente vamos a ver cuántos bacilos gram variables curvos hay. Ahora, gran variable quiere decir que pueden tener la misma forma y unos verse moraditos y otros verse rosaditos. Entonces nosotros vemos aquí muchas acumulaciones de bacilos gram variables y un poquito curvos, ¿no es cierto? Estos son pequeños, a veces corresponden a especies de Mobiluncus. Entonces, como vemos muchísimos, nosotros vamos a escoger el mayor puntaje que dice aquí de 5 a 30. Realmente tenemos muchos más,
pero en los criterios de Nugent este es el máximo de bacilos gram variables curvos, lo cual corresponde a un puntaje de 2. Entonces, si nosotros sumamos estos puntos, 4 porque no habían bacilos gram positivos, 3 porque había moderadamente una cantidad de bacilos gram negativos pequeños, y 2 porque había una gran cantidad de estos bacilos gram variables curvos, finalmente vamos a tener un resultado de 9. Acordémonos que las vaginosis bacterianas van por encima de un puntaje de 7. Aquí tenemos una imagen de microscopía de contraste de fases, que es un tipo de microscopía especial que también sirve para ver estas secreciones. Y aquí nosotros vemos que aquí hay unas células epiteliales donde están pegadas estas bacterias, que es lo que yo les decía, que se llaman células enclave. Otras cosas que podemos ver también en la tinción Gram, vean, son que pueden haber también estas formas que son los polimorfonucleares. Ven, en esta secreción vaginal vemos muchísimos polimorfonucleares. Acordémonos que la tinción Gram nuevamente no es una tinción para ver células, sino para ver bacterias. Y durante el tratamiento que ha recibido esta muestra, realmente las membranas se han desintegrado, pero han quedado muchísimos de los núcleos de estas células. Entonces vemos aquí muchos de estos polimorfonucleares, tanto en esta placa como en la placa de la derecha. Vean esta secreción como está llena de núcleos de polimorfonucleares. En algunos sí se puede apreciar un poquito que aquí está una célula, por ejemplo, que esta es otra célula, etc. Pero nos llama muchísimo la atención que dentro de esos polimorfonucleares hay estas estructuras que corresponden a diplococos gram negativos, es decir, dos coquitos de color rosado que están pegaditos, vean, y están dentro de las células, ¿sí? Aquí a la derecha también podemos verles con más resolución. Miren estos dos cocos gram negativos pegados. Esta forma de estos cocos gram negativos dentro de polimorfonucleares es muy característica de la infección de la Neisseria gonorrhoeae. Entonces nosotros con una simple tinción Gram, sea de secreción vaginal o de secreción uretral, podemos ya observar cómo se presentan estas infecciones de la gonorrea. Aquí tenemos otros ejemplos y quiero que ustedes vayan resolviéndolos. Miren, aquí primero cuenten cuántas bacterias Gram positivas tenemos, cuántas bacterias Gram negativas pequeñas hay y cuántos bacilos Gram variables curvos hay. De acuerdo a eso, por favor respondan cuál sería la cantidad de bacterias y cuál sería el puntaje de cada una de ellas. ¿Qué valor nos darían? Si nos van a dar una flora vaginal normal, una flora intermedia, que acuérdense que es entre 4 y 6 puntos, o una flora bacteriana, una vaginosis bacteriana que sería mayor a 7 puntos. En este otro ejemplo también ustedes pueden ver una plaquita de tinción Gram. Vean que aquí tenemos muchas más células epiteliales, tenemos estas formas bacterianas. Ustedes también, por favor, apliquen los criterios de Nugent en esta placa e indíquennos si corresponde a una flora vaginal normal, intermedia o una vaginosis bacteriana. Esta placa de aquí también observen que tenemos muchas células epiteliales. Tal vez no las vemos con mucha resolución, por lo que les digo que principalmente esta tinción es para bacterias y a veces las membranas de las células no se ven muy bien. Pero aquí podemos ver una célula muy grande epitelial, algunas células bacterianas pegadas a ella, ¿sí? Y tenemos también uno que otros polimorfos nucleares. Y quisiera también que ustedes calculen los criterios de Nugent. Vean cuántos bacilos gram positivos hay, cuántos bacilos gram negativos y cuántos bacilos gram variables existen. Y calculen si esta placa corresponde a una flora vaginal normal, a una intermedia o una vaginosis bacteriana. En esta otra placa claramente vemos muchas células epiteliales, miren, y todas tienen pegadas células bacterianas. Miren, todas estas células están invadidas por bacterias. Aquí también, por favor, calculen cuál podría ser el criterio de Nugent. Según los criterios de Nugent, sí podría tratarse de una flora vaginal normal, una intermedia o una vaginosis bacteriana.
En esta placa de aquí tenemos también unas células pavimentosas, unas células que están también invadidas por formas bacterianas muy pequeñitas. También, por favor, calculen a qué correspondería esta placa, a una flora vaginal normal, una intermedia o una vaginosis bacteriana. Igualmente aquí tenemos una gran célula, miren que está totalmente invadida por bacterias y la mayoría de ellas son de color rosado. Aquí podemos ver también un polimorfo nuclear, obviamente no está íntegra su membrana debido al tratamiento que sufre durante la tinción Gram. Aquí también, por favor, calculen a qué puntaje de los criterios de Nugent correspondería estas formas bacterianas y si corresponde a una flora vaginal normal, intermedia o una vaginosis bacteriana. Esta placa también tenemos una célula pavimentosa, miren, con su núcleo característicamente redondito y tenemos muchas bacterias de la misma forma, pero que son gran variables, observen. Son diferentes tamaños y probablemente no encontramos, no se ven bacilos gram positivos alargados. Por favor, calculen los criterios de Nugent y determinen si esta placa corresponde a una flora vaginal normal, intermedia o vaginosis bacteriana. Otras cosas que también podemos encontrar en las tinciones de las secreciones vaginales pueden ser, por ejemplo, la presencia de levaduras. Miren que aquí atrás tenemos algunas células de la pavimentosas, ¿no es cierto?, del epitelio, pero también vemos cómo hay estas pseudohifas que corresponden a formas de los hongos, ¿no es cierto?, y estas levaduras, ¿no es cierto?, las levaduras que se van a ver de esta forma, como una forma como de huevito, que a veces toman un poco los colorantes de la tinción Gram. Cuando nosotros observamos estas formas en la secreción, nos podemos estar refiriendo a que corresponde a una vulvovaginosis por cándida, por cualquiera de las bacterias que pueden ser de este género bacteriano. Muchas gracias por su atención y espero que estos ejercicios les hayan ayudado en el conocimiento de cómo interpretar las vaginosis bacterianas.